seminario y veo muchas caras así como que quieren quedarse todavía 2-3 días más. Pero desgraciadamente en este mundo tan efímero, tan transitorio y tan temporal, todo tiene que acabar algún día. La belleza, lo bonito, la tranquilidad, cuando venga el juicio de Dios, todo tendrá su fin. Pero lo que llevamos en el corazón y en el alma y en el espíritu es lo único que permanece eterno. Porque todo será quemado por el fuego, junto con Iztapan de la Sal y junto con las tinas romanas. Pero en el cielo va a haber unas tinas que no van a ser romanas, quién sabe cómo se van a llamar, pero va a estar 1000 veces mucho mejor. Abran sus Biblias en el capítulo 19 de Mateo, para tener nuestra base de nuestro último mensaje, que se va a titular Las consecuencias del divorcio. Mateo 19, y en sus manuales todos ustedes tienen cuando el esposo inicia el divorcio o cuando la esposa inicia el divorcio. Y en sus manuales ábranlo donde dice cuando el esposo inicia el divorcio, o sea, siempre comienzo con los hombres. Y en Mateo 19, del versículo 3 al versículo 9, encontramos las siguientes palabras. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos en esta mañana a ver las consecuencias del divorcio, o más bien cuando alguno de ustedes está pensando ya divorciarse. Recordemos que no necesitamos llegar a un divorcio físico o legal donde un abogado nos entrega el certificado de que estamos divorciados para que a los ojos de Dios estemos divorciados. Tampoco necesitamos irnos con otra mujer y acostarnos con ella para ser llamados adúlteros de parte de Dios, porque Dios dice que cuando un hombre codicia y anhela en su corazón a una mujer, aun cuando físicamente no lleven el acto, a los ojos de Dios, él es un adúltero, ella es una adúltera. No necesitas matar y jalar el gatillo de un rifle o de una pistola para poder llamarte asesino de parte de Dios. Cristo dijo, cualquiera que odia a su prójimo es culpable de homicidio. Entonces, el adúltero y el que se divorcia no necesita tener un papel, porque muchos de ustedes, ojalá que ninguno, ya estaban divorciados antes de venir al seminario, no físicamente, pero sí emocionalmente. ¿Cuántos de ustedes viven bajo el mismo techo y bajo la misma casa y sin embargo ya no tienen nada que ver el uno con el otro? Viven solamente juntos porque están acostumbrados a vivir, o porque los une un papel, o porque no quieren divorciarse físicamente por causa de los hijos y la familia. Pero a los ojos de Dios, ¿cuántos de ustedes ya están viviendo un divorcio? Y vamos a ver las consecuencias de una persona o de una mujer, vamos a comenzar con los hombres, cuando el esposo está pensando o ya viven divorciados en su corazón. En primer lugar, Dios destruirá la obra de sus manos. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 6, la Biblia dice, no dejes que tu boca te haga pecar,
ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? En este pasaje, Salomón dice que cuando nosotros estamos pecando o cuando nosotros creemos que es ignorancia lo que nos lleva a pecar, lo único que estamos haciendo es acarrear el juicio de Dios a nuestra vida. Es imposible que un hombre pueda estar pensando o esté tratando a su esposa como una sirvienta y él crea que él puede tener éxito cuando el éxito tiene que ir acompañado con la bendición de Dios. ¿Cuántos de ustedes dicen, bueno, es que mi esposo tiene éxito en su fábrica y es el gerente de la Goodrich Euskadi de México y sin embargo tiene un amante? ¿Por qué Dios le permite prosperar? Quiero decirte una cosa, amiga que me escucha, su hermana en Cristo. A lo mejor tu esposo tiene éxito, pero ¿sabes una cosa? Si el éxito no va acompañado con la bendición de Dios, aunque llegue a la dirección general de la compañía más grande y aunque haga todo el oro del mundo, él no va a poder disfrutar jamás lo que tiene porque la bendición de Dios no le acompaña. Entonces, una cosa es tener y prosperar y otra cosa es que disfrutemos lo que tengamos. Porque para disfrutar la vida y el éxito necesitamos la bendición de Dios. En Malaquías capítulo 2, versículos del 13 al 16, Dios, antes de acabar con el pueblo de Israel, y en el último libro del Antiguo Testamento, les dirige estas palabras y les dice, esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios les dice a muchos cristianos ahorita en el siglo XX, todos ustedes van a la iglesia metodista, a la iglesia presbiteriana, a la iglesia católica, a la iglesia cristiana de México. Y saben una cosa, aunque me traigan diezmos y aunque vayan a la iglesia y aunque nunca cualquier cosa que ustedes hagan, jamás me podrá satisfacer. Y me preguntarán ustedes, ¿por qué? Y Dios nos dice en esta tarde, porque yo en mi corazón sé que tú eres un esposo desleal con tu esposa. Y porque no tratas a tu esposa como la debes de tratar, y porque yo sé que eres un adúltero, porque yo sé que eres una adúltera. Haréis, dice Dios, algún día llorar vuestra casa de lágrimas. Y creo que este seminario ha sido para muchos la última campana de alarma para que comiencen a amar a sus esposas y se sujeten a sus esposos como Dios nos manda. En segundo lugar, Dios, cuando alguien quiere divorciarse, va a permitir a los inconversos, esta persona que trata de divorciarse, blasfemar el nombre de Dios. Ustedes saben que cuando los cristianos no vivimos dentro de las normas establecidas por Dios, los mismos inconversos se burlan de nosotros. Y ellos dicen, ¿sabe una cosa? Después de todo, yo no soy peor que él. Si esa persona se dice presbiteriana y se dice metodista y mira nada más engaña a su esposa, y él tiene una cara de hipócrita que no puede con ella, y a mí me viene a decir de que Cristo existe, ¿cómo es posible que esa persona a mí me venga a enseñar qué cosa es realmente el camino a la cruz? El apóstol Pablo, escribiéndoles a los romanos en el capítulo 2, les dijo lo siguiente en el versículo del 1 al 3, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Luego en el versículo 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito,
el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. En tercer lugar, vamos a juzgar también, a causar que otros nos juzguen. ¿Saben ustedes lo que es el divorcio? ¿O saben ustedes lo que significa mentalmente el decirle a mi compañera, ya no te amo, o ya no me atraes, o ya no quiero jalarte la silla, ya no quiero tener atenciones contigo? En otras palabras, no me interesas, no me preocupas, hagas lo que hagas, no me importa. Lo único que yo estoy haciendo es juzgarla. Yo estoy diciéndole a Dios verdaderamente, a mí no me importa, ni entiendo lo que significa la palabra perdón ni restauración. Y por eso el divorcio, la palabra divorcio no existe en el matrimonio cristiano, porque no importa el problema que podamos tener, nunca jamás el cristiano podrá decir la finalidad y la puerta de salida es el divorcio. No es cierto. Vamos a enfrentar muchísimos problemas casados y todavía vamos a enfrentar muchos más. ¿Saben por qué? Porque el amor de muchos se va a enfriar por tanta maldad. Pero no importa la maldad que exista, debemos recordar, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y cualquier problema tiene solución. A lo mejor va a ser muy bueno que nos separemos 3 días y me voy a casa de mis papás y es saludable una separación física por algún tiempo, pero nunca digamos vamos a divorciarnos, porque esa palabra no existe en el vocabulario cristiano. En cuarto lugar, tu corazón se endurecerá más. Jesús le enseñó a los fariseos que todos aquellos que pensaban divorciarse es porque estaban endurecidos en su corazón. ¿Y cómo es que no puede ser lo contrario? Es absolutamente lógico. Cuando yo comienzo a pensar en el divorcio y le grito a mi esposa, pues el divorcio, y ella me grita, el divorcio, en ese momento lo único que sabemos es que ya no hay sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un hombre que hace 2000 años colgaba en una cruz. Y cuando le insultaban y le gritaban y le decían, bájate y desclávate y prueba que eres el Hijo de Dios, bajándote de la cruz, las palabras que se oyeron de esa cruz fueron las palabras más sublimes que la humanidad ha escuchado en toda la historia de toda nuestra vida. Y estas palabras fueron de perdón. Y cuando yo no tengo en mi corazón, no importa lo que mi esposa me haya hecho, el perdón para decirle que te perdone Dios, en ese momento yo me he endurecido. En quinto lugar, detienes tu crecimiento espiritual. Un divorcio o pensamientos de divorcio o el endurecimiento bloquea el alimento sólido a nuestras palabras. En Hebreos 5, del 12 al 14, el apóstol Pablo escribió, o quien quiera que haya escrito la epístola a los Hebreos, porque ustedes no podían recibir el alimento sólido. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de la leche y no del alimento sólido. Porque el alimento sólido, dice ahí en Hebreos, es para los que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, cuando una pareja se acaba de casar, en los primeros 5 años, un James Dobson, un psicólogo cristiano, calculaba que en ese matrimonio se hablaba de divorcio por lo menos 25 veces en los primeros 5 años de casados. Y Dobson dice que cuando una pareja alcanza los 9 años de casados, ya la hicieron. Porque el 80% de los divorcios, para su información, en los últimos 40 años son antes de los 7 años de casados. Y en México, el 80% de los divorcios son antes de los 3 años de casados. O sea, todas las parejitas que estamos viendo que se casan de jóvenes no duran, porque todas se casaron, una, o porque ella quería salirse de su casa y ya no aguantaba a los papás, y no es cierto que amaba al novio, se casó porque quiso salirse de su casa, u otra porque quedó embarazada. ¿Y qué cosa pasa? Descubren con el tiempo de que no se aman y que fue una pasión y que se necesita una madurez más profunda para vivir una vida juntos por todo el resto de nuestros días. Entonces, la Biblia nos muestra que una persona cuando comienza a pensar en el divorcio, inmediatamente hay que agarrar ese pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Y escuchen lo que pasa. Cuando yo tengo un problema